Y tenemos cosas que nunca hemos vivido como aparatos explosivos, como amenazas a los fiscales, como muertes a los jueces, que ya como bien lo dices Luis, es una escalada y es interesante el tema porque yo sé que la gente va a reaccionar y va a decir, ¡qué locura! Entonces, ¿qué? ¿Le vamos a dejar que todo el mundo trafique y consuma? Pero es que la estrategia durante años no ha funcionado. Y en una guerra, cuando se declara en guerra, tú sabes quiénes mueren, Luis, inocentes. Claro, y además no hay que olvidar dos cosas importantes. La primera que tú mencionas y es correcto, el patrón de violencia criminal ha cambiado desde marzo de este año. En 21 de marzo se dio el primer coche bomba, algo que no había ocurrido sino en febrero, en enero del 2018, cuando se estalló un cuartel policial en San Lorenzo con un coche bomba. Desde ahí hasta marzo de este año no se había dado otra experiencia de estas. Y el patrón de violencia cada vez está cambiando porque ya el público no solo son los actores supuestamente que están vinculados a las disputas entre bandas, sino que son funcionarios del Estado. Cada vez hemos visto más fiscales, incluso jueces atentan contra guardias de cárceles, etcétera. Este cambio del patrón de violencia no es síntoma de éxito, es un Totalmente, síntoma de vulnerabilidad, pues. totalmente. Entonces aquí viene otra contrasentido, mientras el ministro nos habla de que la estrategia es exitosa, de que están decomisando cada vez más droga y que todo está muy bien, la realidad es que estamos cada vez peor. Y entonces esto nos tiene que llamar a reflexión. ¿Qué hacer frente al tema de las drogas? Esto no es una cuestión de inventarse el agua tibia, por favor. Esto ya ha sido estudiado, reflexionado y en algunos países hasta implementado. Este es un tema que desde el punto de vista de la economía política de la criminalidad debe ser entendido. El Estado puede intervenir y reconfigurar los mercados criminales. Una de esas formas es, por ejemplo, yendo a la despenalización del consumo de ciertas sustancias. No digo de todas ni en cualquier marca, pero sí de ciertas sustancias que permita quitarles del poder económico a los grupos que se benefician del contrabando y el tráfico de estas sustancias. Y por otro lado, no olvidarnos que en el Ecuador el problema no pasa solo por narcotráfico, sino también por otras economías criminales altamente rentables y muy poco visibilizadas en los medios. Me refiero a dos fundamentales, la minería ilegal y el contrabando de cigarrillos. El Wow. 85% de todos los cigarrillos que se consumen en el Ecuador, 85% de todos los cigarrillos que se consumen en el país, actualmente vienen de contrabando de origen chino. Y no hay una sola banda que hemos visto que han dicho, hemos capturado, hemos decomisado tantas toneladas de tabaco chino. ¿Por qué? ¿Por qué no se decomisa? ¿Por qué no se le identifica a las redes de crimen organizado que están trabajando en ese negocio? Esas son las preguntas que hay que hacer para demostrar las fisuras que tiene la estrategia de seguridad y por qué en el país las cosas no marchan bien. Interesantísimo, mi querido Luis, coordinador de investigaciones sobre violencia de la UCE. Magnífica la exposición, la gente está pues muy prendida de tu participación. Espero que no sea la última, mi querido Luis, y podamos seguir hablando porque los temas son apasionantes, preocupantes, interesantes y sobre todo cómo lo abordas. Creo que es súper, súper chévere. Gracias, Luis. Tus palabras para despedirnos. Bueno, yo simplemente decir a la audiencia que es imprescindible que nos involucremos más en el debate sobre lo que ocurre con los aparatos de seguridad del Estado. Este no es un problema que les inmiscuye solo a policías y militares. Caer en eso es el error. Esto lo inmiscuye a la sociedad. Un país que quiere pugnar, luchar porque sea cada vez más democrático y no más autoritario, debe también ponerse a discutir seriamente qué hacer con sus aparatos policial y militar. Y me Qué bueno. parece que ese es el desafío en el que estamos hoy. Gracias, Luis. Nos vemos. Chao, chao. Gracias también. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Luis Córdoba en esta conversación súper interesante. Oiga, creo que más claro no puede ser. O sea, algo está haciendo mal la sociedad en el mundo. Y yo siempre lo he mencionado, a veces conversando, y tal vez usted también. Nos llenamos de noticias de la incautación de droga. Esto por aquí, por acá. Y yo digo, sí, nunca se termina la droga. Nunca se termina la droga. Colombia, con no sé cuántas bases militares, nunca se terminó. No estamos diciendo que se tenga que dar vía libre a la criminalidad ni al crimen organizado, pero lo que entiendo y lo que rescato de la conversación con Luis es que declarar, como Ecuador ha hecho, de declarar la guerra, lo que va a generar es eso, guerra, muertes a inocentes y una atmósfera de preocupación porque la escalada va en aumento.
y la sociedad paga los platos rotos. Y en una guerra mueren los menos indicados, ¿no? Los generales, los mandamás están en la cima. Lo que ha mencionado el presidente de Colombia va a generar un debate tremendo, pero hay que ir al debate. Quitarle el poder económico, legalizando ciertas sustancias como la marihuana, es algo que ya se está debatiendo. Legalizar no quiere decir que usted va a salir a la calle a fumar marihuana. Las drogas, el alcohol, las sustancias que dañan a tu cuerpo no solamente tienen que ver con un tema de droga, de marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos químicos que te matan y no tienes idea. El azúcar, por ejemplo. El azúcar mata bastante. Creo que debemos ir a ese gran debate. Ojalá que podamos seguir conversando con Luis. Póngase pila, mi querida producción, para cualquier tiempo. Seguir hablando, porque me parece fascinante. Y gracias a la producción, gracias por ese esfuerzo que hace por traernos invitados de calidad.